acabaste la tarea, Mati? Uy, todavía me falta un buen, pero el tema está muy interesante y por eso no se me ha hecho tan difícil. ¿No te parece que todo resulta de alguna manera familiar? La Revolución Mexicana ocurrió hace más de 100 años, pero si me preguntas lo que pasó y los motivos que le dieron lugar, pues la antesala no es muy ajena a nuestro contexto actual. Un proyecto inconcluso, diría yo. A inicios del siglo XX hubo un crecimiento económico nunca antes visto, y eso se reflejó en la construcción de obras públicas. La red ferroviaria, el drenaje de la Ciudad de México, la red telegráfica y, en fin, un montón de cosas totalmente innovadoras en el país. Sí, sí y sí. La industria y las exportaciones agrícolas eran maravillosas. Crecían a un ritmo sorprendente. Pero, ¿sabes qué nomás no crecía ni mejoraba? Las condiciones laborales y salariales de los campesinos que sostenían todo aquello. Y aunque en la ciudad uno pensaría que las cosas no estarían tan mal, la clase media se dio cuenta de que no tenían muchas oportunidades de representación. La élite política acaparaba todo el poder. Las tensiones sociales existían a pesar de la aparente calma que se vivía en el país. A los indígenas les quitaban sus tierras, a los campesinos los explotaban y en general la gente se dio cuenta que la Constitución solo estaba de adorno. La combinación de esos factores solo podía tener una consecuencia: el estallido del movimiento armado. Y claro, la revolución produjo efectos positivos en la vida de la gente, pero quedaron deudas pendientes. Después de algunas décadas, se volvió a desatender el campo y los derechos laborales volvieron a estar a merced de los grandes propietarios. Y la desigualdad, la falta de oportunidades y el a veces nulo respeto a nuestra Constitución siguen siendo el pan de cada día. Hace poco leí que en México la pobreza alcanza casi la mitad de la población, mientras que el 1% más rico concentra más del 29% de la riqueza nacional. Supongo que es cierto lo que dicen. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Crees que sea verdad? Ya sabes, que todos esos factores nos devuelvan al mismo punto de partida. Honestamente, no sé si es únicamente un dicho popular o qué tanto es posible estudiar la historia desde ese punto de vista. Hace poco, un profesor mencionó de manera vaga que los anteojos de las matemáticas y las ciencias naturales también se pueden usar para mirar el pasado. A ver, ¿cómo está eso? No tengo idea, pero creo que podríamos estudiar un poco de eso y entender cómo podemos relacionar todo este tema con las ciencias. Va. La historia del tiempo, o la de la percepción que tenemos del tiempo, se vincula directamente con la narración y el estudio del pasado. Solo así es posible entender las complejas implicaciones que tiene nuestra manera de interpretar el mundo a través de la historia. Las antiguas civilizaciones miraban al cielo y veían, entre muchas otras cosas, el comportamiento cíclico de la naturaleza. El sol subía y bajaba todos los días. La luna tenía fases identificables todos los meses, y también, todos los años, las estaciones llegaban sin mayor interrupción. Tanto para los antiguos griegos como para las culturas mesoamericanas, el mundo se regía bajo ciclos temporales, condenados a repetir eternamente las mismas coordenadas que las de nuestros ancestros. La religión judeo-cristiana transformaría esa concepción del tiempo, el inicio y el destino de la Tierra escritos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa visión sería dominante durante toda la Edad Media. Siglos después, la revolución científica confirmaría lo que los mitos afirmaban: el universo tuvo un comienzo. El origen del universo y la aparición de la humanidad ha sido un proceso de millones de años que comenzó con el Big Bang y pasó por la evolución biológica descrita por Darwin. Sin embargo, tenemos que decir que ambas visiones se quedaron cortas. La evolución de la naturaleza es espiral, tiene un inicio y un final, pero también presenta ciclos fácilmente reconocibles. Así como las estrellas tienen ciertos patrones, lo mismo sucede con las sociedades humanas. Nada se va a repetir de la misma manera, pero habrá situaciones y resultados que se parezcan a otros en el tiempo. No necesitamos ningún oráculo o bola de cristal. Basta con asomarse a las matemáticas para llegar a aproximaciones certeras sobre el ascenso y caída de las sociedades pasadas y futuras. La cliodinámica responde a esa necesidad de nuestra especie por entender el devenir, desde la comprensión del origen hasta la predicción del futuro.
Vamos por partes. Entonces, la historia no es del todo cíclica, pero aún así es posible rastrear minuciosamente qué ocurrió en el pasado y qué pasará después, y esto lo hacemos aplicando los números. La cliodinámica es una propuesta que surgió de manera formal en el 2010 bajo la autoría de Peter Turchin, un biólogo y antropólogo evolucionista. El nombre de esa propuesta ya es bastante explicativo. Clio es el nombre de la musa de la historia, y la dinámica, por otro lado, es un término que se utiliza en la física para describir la relación entre movimiento y las causas o fuerzas que producen ese movimiento. En resumen, esta disciplina estudia cuál es la dinámica de la historia o bien bajo qué leyes se rige el pasado. La verdad es que la cliodinámica suena bastante novedosa, aunque previamente ya se habían realizado intentos por construir una especie de historia predictiva. En efecto, por lo que leí, Henry Thomas Buckle y Auguste Comte intentaron sin éxito identificar las leyes generales de la historia. Alexandre Deulefoux es uno de los mejores ejemplos de ello. Se trató de un farmacéutico y filósofo que construyó su propio modelo matemático. Él aseguró que todas las civilizaciones duran en promedio entre 1700 y 5000 años. Le atinó a varias cosas, entre esas el colapso de la Unión Soviética, pero varios de sus pronósticos están muy lejos de hacerse realidad. Por otro lado, tenemos a Alan Lichtman, un profesor de Washington que sin ninguna falla ha presagiado a los ganadores de las elecciones estadounidenses desde los 80s. Él analiza la economía del país, la política exterior y otras variables como los escándalos de los candidatos o incluso su carisma. Sin embargo, buena parte de esos esfuerzos fueron echados al olvido por considerarse intentos de charlatanería, al puro estilo de Nostradamus. En inicio no se pensó muy diferente de la cliodinámica, pero al paso de los años, muchos historiadores, políticos y claro, los medios de comunicación han volteado a escuchar con interés a Peter Turchin, el excéntrico científico. Y es que imagínate, él desde hace más de 10 años predijo que el 2020 sería un año terrible para Estados Unidos. Supongo que después de todo lo que hemos vivido, sus teorías dejaron de sonar ilógicas. Me gustaría conocer un poco más de ese escalofriante pronóstico. ¿Qué te parece si le preguntamos a una experta? ¿Y ahora quién es nuestra invitada? Salima Mónica Cossens, maestra en estudios sobre Estados Unidos por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en artes e historia antigua por la University College London y candidata a doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Sus intereses académicos están en la teoría crítica, perspectiva histórica de las relaciones internacionales y análisis macrohistórico del actual sistema internacional. Hola maestra, mucho gusto. Hola Mati y Memo, ¿cómo están? Buenos días, muchísimo gusto de estar con ustedes en este programa. ¿Qué es la cliodinámica? La cliodinámica es un esfuerzo por estudiar largos procesos históricos a través de modelos matemáticos. ¿Cómo se aplican los modelos matemáticos al estudio de la historia? Lo que podemos decir es, ellos tienen una variable que sería el declive o el crecimiento de la población y ven la relación que existe con eventos como inestabilidad política. Entonces lo que están haciendo es a través de una base de datos muy larga, que por cierto Peter Turchin es director de una base de datos que se llama Seshat, que también es muy interesante porque Seshat es la diosa de la historia y de la escritura egipcia. Entonces esta base de datos Seshat y otras bases de datos que se están ahora recopilando, lo que hacen ellos es ver estos patrones, ver estas recurrencias y entonces pues contarlas a través de la matemática. La conclusión era simple. Se trata de una misión imposible, dijeron los especialistas. La historia y la ciencia van por caminos separados. No hay nada como leyes generales en la historia. Y si las hay, no tenemos la capacidad intelectual para encontrarlas. Y en medio de esa actitud de derrota, llega Turchin y dice que se esperen, que sí se puede encontrar principios generales que aclaren el funcionamiento y la evolución de las civilizaciones humanas. Y para sorpresa de todos, se trata de un científico que ya estaba aburrido de las investigaciones de su área. Para él, muchas de las interrogantes interesantes ya habían sido resueltas. Solo le quedaba una misión:
aplicar las matemáticas a otros campos disciplinares. Se preguntó entonces cómo hacerle para trasladar eso que él ya sabía al estudio de las sociedades humanas y sus tendencias a largo plazo. La cuantificación ya existía en la economía, la antropología y la sociología, pero los historiadores se resistían a los intentos por matematizar su disciplina. Para eso, según su artículo en Nature, utiliza 4 variables: el número de habitantes, la estructura social, la fuerza del Estado y la inestabilidad política. Sus fuentes no son muy diferentes a las tradicionales. Señala que analizó los periódicos, los estudios etnográficos y las bases de datos históricas. Lo novedoso de la cliodinamica es la búsqueda de patrones a gran escala abarcando miles de años, en específico 10.000 años de análisis. Se trata de aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, las matemáticas, las simulaciones y la tecnología informática que puede recopilar y analizar una cantidad impresionante de datos históricos a la vez. Gracias a eso, pudo hacer hallazgos nada despreciables. Estudió los patrones de inestabilidad política en Egipto, China, Rusia y Europa, desde inicios de este milenio, y encontró que, tal y como su modelo matemático decía, todos habían atravesado ciclos largos y cortos que se caracterizaban por un periodo de estabilidad política, lucha de poder entre élites y posterior colapso social. Luego, el ciclo volvió a empezar. O sea que los datos muestran que en un periodo de 100 años se produce una superproducción de las élites, gente capacitada y educada para ocupar puestos de poder, pero el problema es cuando esos puestos no existen o ya están ocupados por otras élites. Así es. Entonces, ese sector de personas que no pueden acceder al poder político y económico se convierten en contraélites que hacen alianza con las clases menos favorecidas. La lucha comienza y el orden se desmorona. ¿Qué te parece si continuamos con nuestra invitada para que nos explique más a fondo? Va. ¿A qué se debe el escepticismo de los historiadores ante la cliodinamica? Para muchos historiadores es difícil poder predecir la naturaleza humana. Entonces, por eso mismo, el tomar al ser humano como simples parámetros o como simples criaturas que no tienen, digamos, decisión en su futuro, es lo que hace que a lo mejor habría una cierta susceptibilidad ante la ciencia o ante este nuevo paradigma metodológico. ¿Cuáles son los retos y debilidades de esta propuesta? Es una ciencia que está en proceso de construcción, es una ciencia nueva. Al final de cuentas, nosotros los seres humanos somos muy complejos, somos impredecibles. También otro reto podría ser la manera en cómo recaudamos estos datos, bajo qué variables las estamos calificando. Todas estas bases de datos que se están haciendo, ¿cómo podemos medirlas? Son tan diversas y no nada más esta base de datos Shesat existen, ahora se están llenando muchísimas bases de datos. Hay otro que se llama The Atlas of Cultural Education, la International Institute of Social History, o sea, si quieren los traduzco, que sería como el Atlas de la evolución cultural, o el Instituto Internacional de la Historia Social. Entonces, ¿cómo llenamos esos datos? Es bien importante. Yo siempre he pensado que el traer diferentes disciplinas y de diferentes técnicas metodológicas que aporten a nuestro conocimiento de algo, pues ese es el beneficio, ¿no? En el momento en que esta nueva ciencia sea más transparente en la forma en cómo aplique sus parámetros, sea más transparente en cómo la forma de que recolecte sus datos, pues entonces vamos a ir confiando más en la disciplina, por supuesto. ¿Qué pueden aportar las matemáticas a nuestra manera de entender la historia? Yo creo que simple y sencillamente lo que hemos visto ahora en el 2020 es el resultado del estudio que hizo Peter Turkin. O sea, Peter Turkin dijo que iba a haber un periodo de inestabilidad política en el 2020 que se iba a ver reflejado en el paro, digamos, o una pausa en la generación de conocimiento. Él dijo eso y iba a ser tan grande que iba a alcanzar su clímax en el 2021. Él vio este parámetro y aquí está. Lo que sí es que
no creo que él haya visto, por ejemplo, la pandemia que se nos iba a venir encima. Habían otras cosas que él no había tomado en consideración. Entonces, él aportó una parte del conocimiento, pero nosotros, por otro lado, politólogos, historiadores, podemos ver también otros patrones, podemos ver, por ejemplo, que venía ya una situación de, que se le conoce, y lo voy a decir en inglés, pero lo voy a traducir, que se llama globalization, ¿no? La economía venía ya pausándose. Yo creo que por eso es importante que estemos como muy enterados de lo que está sucediendo en diferentes áreas del conocimiento, porque alguien va a aportar algo, pero nosotros también podemos aportar algo más. ¿Hay investigadores en nuestro país que utilicen esta disciplina? Sé que se han escrito muchísimos artículos, aparte obviamente del que yo hice, y se han hecho reportajes. Hay mucha gente interesada en lo que está sucediendo, sobre todo a partir de esta coyuntura que se dio en el 2020, de esta complejidad y de lo que nos sucedió con la pandemia. Pero sí puedo decir que si hay alguien investigando, lo está haciendo, por ejemplo, desde el marco de las ciencias de la complejidad en institutos como el de las ciencias de complejidad de la UNAM, que por cierto, ellos tienen un proyecto de recaudación de datos como el de CESHAT que mencioné, y se llama CHILAM. Se llama Laboratorio CHILAM, y ellos están trabajando con diversas instituciones alrededor del país que están recaudando o que están aportando datos. Estamos hablando desde cuestiones históricas, desde cuestiones urbanísticas, desde cuestiones... Entonces ellos están creando una base de datos muy grande para poder hacer uso de ella desde diversas disciplinas y cruzar estos puentes disciplinarios. Entonces, si se va a estudiar la criodinámica en el país, se va a hacer bajo este contexto, bajo un lugar que estudie la complejidad, como el Centro de Ciencias de Complejidad de la UNAM. Y también sé que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene un proyecto de una maestría en Ciencias de la Complejidad. Entonces, sí, en el país se está estudiando. O sea, sí es algo que se está realizando. Nos vemos, maestra. Muchísimas gracias. Adiós, maestra. Gracias. Los precios de la vivienda al alza, jóvenes sobrecalificados y pocas oportunidades laborales generan descontento social que detona la violencia. Este es el panorama actual de varios países en el mundo. Sin embargo, esta sucesión de acontecimientos no es nada sorpresiva para Peter Turchin, uno de los fundadores de la cliodinámica. Los ciclos de violencia se producen cuando la desigualdad social es evidente, pero antes surgen reformas que prometen mitigar el malestar social. Con el paso del tiempo, esas reformas se revierten, la desigualdad social reaparece y por ende la violencia. Turchin explica que cada 50 años se repite el ciclo. El enfoque de la cliodinámica no solo se aplica a los ciclos de inestabilidad política. Turchin también ha aplicado su teoría a la explicación del cómo se expanden las religiones. El modelo de contagio que se utiliza para predecir el comportamiento de una enfermedad es muy parecido al del crecimiento de las religiones. La revista especializada que fundó Turchin ha divulgado fascinantes investigaciones sobre la historia de las religiones y el surgimiento de sociedades complejas. En el primer caso, una docena de investigadores utilizaron los registros históricos de más de 400 sociedades de diferentes regiones del mundo. La conclusión fue que mientras más complejas eran las sociedades, más moralizantes se vuelven sus dioses. Por otro lado, las sociedades complejas son el resultado de las guerras. Una sociedad democrática florece cuando se han eliminado del mapa las más simples y pequeñas sociedades. Peter Turchin no es el único que juega con este acercamiento de las matemáticas a la historia. Poco a poco, la cliodinámica ha ido ganando terreno entre otros científicos e historiadores. Claudio Schioffi Revilla es un científico social que utiliza la informática y las matemáticas para predecir los efectos del cambio climático en África. Jack Goldstone y Herbert Gintis emplean la cliodinámica para prever acontecimientos internacionales y, aunque tienen sus dudas,
Ambos coinciden en que la cliodinámica quizá no pueda predecir eventos concretos, pero sí tendencias generales. Tal parece que las ciencias y humanidades se acercan cada vez más para dar respuestas a las grandes interrogantes de la humanidad. Y si hay una herramienta eficaz para lograr este cometido, son las matemáticas. Entonces, la cliodinámica es un campo científico relativamente nuevo. Pues sí, se trata de un intento por analizar matemáticamente el pasado y así predecir a ciencia cierta qué pasará en el futuro. La cliodinámica construye modelos matemáticos o representaciones de la realidad a partir de grandes conjuntos de datos. El siguiente paso es poner a prueba esos modelos comparándolos con otros datos históricos. Si el modelo se mantiene, tiene validez, si no, se reformula. La cliodinámica parte de las mismas preguntas que se hacen los historiadores. Por ejemplo, ¿por qué cayó el Imperio Romano? La diferencia radica en el método que utilizan para conocer la respuesta. Mientras los especialistas en historia se van al archivo para hacer una narración del pasado, la cliodinámica emplea algoritmos, técnicas estadísticas y sobre todo la digitalización de documentos históricos. Suena a que estamos en un momento determinante para la historia y las ciencias. Imagino que esos modelos matemáticos que mencionas son posibles gracias a la tecnología en cómputo actual. Sin embargo, hay que recordar que la cliodinámica es muy nueva y por lo tanto todavía despierta cierto recelo entre algunos historiadores. Los datos duros muchas veces dejan fuera la experiencia humana, a veces subjetiva e inexplicable. Por consiguiente, los especialistas deben ser extremadamente cautelosos con el uso que puedan darle a los datos que estudian. En lo que estamos de acuerdo es que la cooperación entre las ciencias y las humanidades es inevitable. El contexto actual requiere utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. La verdad, todo este tema me recuerda a la psicohistoria, una ciencia ficticia descrita por Isaac Asimov en su trilogía de la Fundación. Una ciencia que reúne la historia, la psicología y la estadística. Pues igual y en un futuro ya no sea tan ficticia. Es un hecho innegable que las matemáticas nos han permitido comprender ciencias como la biología, la química o la ecología. Pero, ¿qué pasa con las humanidades? La cliodinámica probablemente sea un buen ejemplo de cómo es posible aplicar las matemáticas para entender la historia. No suena a una tarea nada fácil. De hecho, describir una parte de la realidad con lenguaje matemático nunca es fácil, pero creo que vale la pena. Supongo que conocer los factores que han moldeado la historia nos podría permitir reconocer cuáles nos pueden meter en problemas en el futuro. También, asomarse al pasado no es un trabajo sencillo, sobre todo porque depende en buena parte de los ojos de quien lo mira. Supongo que las matemáticas nos podrían dar una manera más objetiva de ver la historia, o por lo menos darle otra mirada desde un ángulo distinto. Las señales de advertencia podrían estar frente a nosotros y ni cuenta nos daríamos que nos dirigimos a algún desastre. Creo que es importante no quedarnos con la idea de que en nuestro país las cosas funcionan de manera distinta. Si bien las condiciones históricas y las características sociales y económicas no son iguales a las de Europa o Estados Unidos, es claro que en nuestra historia también podemos rastrear patrones generales. Como la desigualdad. Los conflictos sociales que han dado pie a periodos violentos en el país también se debieron a la brecha entre clases sociales. Como mencionábamos hace rato, la desigualdad es un tema que se viene arrastrando desde hace siglos en México. Existe una deuda histórica para con la gente que sostiene este país, y si no aprendemos de la historia y sus ciclos, creo que estamos condenados a repetir la tragedia. Antes de eso, mejor me vuelvo cliodinámica. Mejor nos despedimos porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!